Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por conectarse. El Centro Nacional de Historia y el Centro Nacional del Libro presentan Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. En esta ocasión nos acompaña Néstor Rivero, viejo y querido compañero desde las aulas del Pedagógico. Néstor, en el desarrollo del tiempo, finales del tiempo colonial, la actividad agrícola y pecuaria asigna la economía de Venezuela como la venía distinguiendo desde años antes. ¿Cómo podemos relacionar estas ideas de la ilustración que se expanden desde Europa, desde Francia, América, a Venezuela concretamente, y el quehacer de esta economía agrícola y pecuaria? ¿Cómo podemos caracterizar, precisar, distinguir la combinación de la economía colonial, agropecuaria, y las ideas de la ilustración? Mira, yo pienso que es un tema que amerita de mucha investigación todavía. Se ha escrito poco sobre este caso, sobre este planteamiento tuyo en un sentido en que la colonia, el periodo de dominación europeo sobre la América hispana, la América, lo que hoy llamamos Latinoamérica y el Caribe, y Norteamérica incluso, se puede dividir en dos lapsos. Desde la llegada de Colón, cuando llega a Guananí y a la Española, 1492, siglo XV, hasta el siglo XVII, porque luego en el siglo XVIII la dinámica de la ilustración es propia de la segunda parte de la colonia, cronológicamente hablando, ¿no?, que es el nacimiento de la modernidad europea. Pero la primera parte de la colonia, esa relación no se ha hecho más la segunda, que toca con la generación que va a ser simiente, la generación de Miranda, de Nariño, y la generación que va a ser la ejecutora de la independencia, en el caso de las élites ilustradas. Pero hay un proceso previo de los siglos, las postrimerías del siglo XV, que tienen que ver su centro de gravitación en los sucesos de la Española, las protestas indígenas, Guacanaó, los caciques que se resistieron no a la llegada, a la conquista europea en América. Y las protestas, las rebeliones, por ejemplo, estoy pensando en el siglo XVI venezolano, Miguel de Buría, a mediados del siglo XVI. Estoy pensando, por ejemplo, los cimarrones de La Guajira, unos 15 años, 20 años después de Miguel y de Yomar allí en Nirgua. Estoy pensando siglo XVII, 1603, la primera revuelta esclavista contra el orden establecido por la península en América, en Venezuela, la rebelión de los negros perleros en Margarita, Coche, Cubagua, Cumaná, que se extendió hasta Cumaná. Entonces, eso no tuvo impacto por transmisión ideológica de Europa hacia la América, sino por la transmigración de un orden productivo colonial que en la primera parte de la colonia, siglos XV, XVI y todavía la primera parte del XVII, uno detecta en estas revueltas una causa de orden económico productivo, una economía metalífera. Por ejemplo, Buría es oro, lo que concentra la población en torno a esa franja de Nueva Segovia, de Barquisimeto, Nirgua, el actual Yaracuy, San Felipe, cuando se funda el pueblo. Las perlas del siglo XVI, XVII, en Coche, Cubagua, economía minera, en el sentido de que no es economía productiva, ¿no? Entonces, es muy importante, oro y perlas en el área caribe venezolano y en el área centro-costera, centro-norte costera venezolana, que es a donde se han asentado los españoles, los conquistadores en este primer lapso colonial, en esta primera parte, y con ellos la población sometida, la población esclavizada. Y alrededor de esta estructura extractivista colonial de la primera fase, la economía agrícola que se va asentando para darle sostenibilidad a las minas. Pero ¿cómo permean las ideas de la ilustración, de la libertad, de la igualdad, etcétera? ¿Cómo van permeando
en las capas sociales, tanto de la, digamos, de la clase propietaria como de la clase de las fuerzas productivas. Sino en la primera parte de la colonia no hay un movimiento para nada que plantee la emancipación como orden nacional, porque todavía no existe la noción de proyecto nacional. Lo que hay es revueltas abolicionistas, ¿sí? Antiesclavistas, en Buría, en estas que hemos comentado, en La Guajira. Reacciones ante la violencia, digamos. Pero que nacen más que por un proyecto ideológico, proyecto intelectual, que es propio de finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII. Wally España, ya a finales del siglo XVIII, José Leonardo Chirino, que es un proyecto con un mínimo programa. Pirela y Maracaibo es un proyecto con un mínimo programa, pero en la primera parte de la colonia es un instinto, es el sentido de libertad innato en el ser humano, más que una idea que viene transmitida, que ya construye programa, que es lo que caracteriza a la ilustración cuando permea a las capas altas ilustradas de América y en Venezuela, y permea a sectores, yo no sé si llamarlos ilustrados, como José Leonardo Chirinos, que propiamente un ilustrado no sería, pero se aproximaba a la inquietud de un modelo de vida que contrastaba la rebelión de la población negra en Haití por su independencia, por su abolición. Tenía conocimiento, leía prensa con su amo, con el señor Tellería, del cual él era como peón, ¿no? Porque José Leonardo era un negro libre. Pero sabe leer y escribir, es muy ágil sacando cuentas, y eso le ayuda a viajar al Caribe. Pero ahí sí hay permeo de ideas, allí sí. Pero podemos pensar entonces, Néstor, podemos deducir más que pensar, que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, de 1700, como resultado de las ideas, de los movimientos y de los mismos proyectos, del proyecto, fundamentalmente el proyecto francés, y de lo que sucede en Estados Unidos, podemos pensar que aquí esta clase fue siendo permeada por aquellas ideas y maduró el propio proyecto nacional. Sí, en líneas generales ocurrió así, pero hay que caracterizar algunas precisiones. Por ejemplo, yo diría, no es igual el permeo de las ideas ilustradas que hablan de libertad, que hablan de fraternidad, que es una propuesta previa a la propia Revolución Francesa de 1789, con la toma de la Bastilla y el pico revolucionario del 92, donde interviene Miranda, por cierto, con el proceso entre los girondinos y los jacobinos, ¿no? Con contradicciones internas. Hay que diferenciarlo del proyecto estadounidense. Los Estados Unidos nacen también con una idea de libertad, pero con una idea de libertad aristocrática, la libertad en el sentido de élite que viene de la Grecia de Pericles, de Aristóteles. Hay que entender que son dos proyectos de libertad donde el pueblo tiene una participación restringida, entendido pueblo con nuestra modernidad ideológica de pueblo la mayoría, ¿no? 30 millones de habitantes son 30 millones de integrantes de un pueblo. Allá no, en la época de la colonia y todavía en 1810, pueblo eran los ciudadanos, élites. El resto no era pueblo, no tenía ciudadanía, entendiendo que pueblo, desde Pericles hasta hoy, pueblo es quien tiene derecho a deliberar, a elegir, no tenía derechos ciudadanos. No tenía derechos ciudadanos, a medias los pardos, pero la más esclavizada y la más indígena carecía de derechos. Bueno, y va a ser hasta un rato largo del siglo. Pero hace propio el programa, un segmento que es lo interesante de José Leonardo allá en la Sierra de Coro, y es lo interesante de Pirela en Maracaibo, indistintamente de los resultados que tuvieron esos movimientos y de lo de Wally España. Wally España es élite que acoge el proyecto de la modernidad europea en un sentido integral, no en un sentido parcial como las élites de terratenientes que impusieron su programa entre Néstor. El 10 y el 30. Muy bien, Néstor. Entonces, reiteramos, deducimos entonces que como consecuencia de los movimientos que se dan tanto en Estados Unidos como en Europa, esas ideas libertarias y los proyectos de allá permean, influyen en los movimientos de los venezolanos para desarrollar
el propio proyecto de Sin Venezuela. duda. Ahora bien, Sin duda. ahora bien, si se toman como ejemplo aquellos movimientos, aquellos proyectos, ¿qué es lo original? ¿Dónde está lo original del movimiento por la libertad en Venezuela? Ajá, pero qué interesante esa pregunta. Eso no lo he escuchado yo. ¿Qué es lo original? Eso, si alguien lo ha escrito, está como medio oculto. Por esa pregunta hay que trajinarla más, Sí. porque es un temazo, te sugiero, ¿no? Yo diría que el valor agregado para el proyecto nacional a partir de lo venezolano lo personifica el libertador Simón Bolívar, pero no el libertador de la campaña admirable, no, el libertador que viene con la expedición de los Cayos, que es el Bolívar que al proyecto de expulsar el régimen colonial, de darle libertad territorial, libertad política al territorio venezolano, que deje de ser colonia de una metrópoli extranjera, le agrega el proyecto abolicionista, que es la libertad del hombre, los derechos del hombre universalizados. Eso no lo practicó Jefferson, Washington, John Adams en Norteamérica, y eso no lo practicaba tampoco la élite mantuana venezolana, salvo algunas expresiones de conmiseración del conde de Tovar, que pedía que se respetase la integridad física del esclavo, de la población negra, pero no pasaba de allí, no tampoco. Sí. Es interesante que tú planteas realmente sobre eso. Poco o nada se ha desarrollado, porque es que, fíjate, el proyecto nuestro, el modelo norteamericano es republicano a su manera, y el proyecto republicano, la República Francesa, bueno, se la traga la misma dinámica. Ahora, el proyecto de Bolívar es que poco se habla de esto, pero el proceso de nuestras antiguas colonias, de la América nuestra, le regala al mundo un proyecto de cuántas repúblicas, Néstor. Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y etcétera. Entonces contribuye al mundo en los procesos de liberación y de formación de nuevos proyectos de Estado. Porque fíjate tú, el abolicionismo es creación de Venezuela y de Bolívar, no. Ya en 1810, Morelos, que aquí lo honramos con una estupenda estatua al comienzo de la avenida México, y antes que él, el padre, el iniciador el padre Hidalgo y Costilla, había proclamado la abolición de la esclavitud en el año 10 en México, y lo ratificó Morelos en el Congreso de 1813. Y para la misma época del 13, en el sur, Artigas establece el decreto de los pueblos libres, que también promueve la esclavitud, la abolición de la esclavitud, doctor Manuel. Son concreciones, pero que no se articulan con un proyecto anfictiónico continental, que a eso sí es propia aportación del libertador, del proyecto venezolano, porque Bolívar es secuencia de un proceso que se da en el territorio, y sus ideas maduran a partir de la dinámica venezolana, entroncadas con las ideas universales. Se pudiera decir, para poner tu planteamiento, desarrollándolo desde mi perspectiva, que Bolívar es la coronación del proyecto de modernidad en cuanto se propone universalizar los derechos del hombre. Claro. Eso no lo concretó, no lo supo concretar, o no lo pudieron concretar los otros próceres suramericanos. Sí. Nariño da los derechos del hombre, pero la integralidad de la concreción es Bolívar, en lo militar, en lo político, en el proyecto programático, es unir las distintas variables en los consensos, digámoslo así, los acuerdos mínimos entre los distintos caudillos, los generales, los terratenientes, las élites ilustradas, para concretar ¿Y será que a esos tropiezos, a esos fallos de carácter ideológico, es que se debe el hecho de que la población mestiza, pardos, zambos, mulatos, acompañaran a Boves y no a Bolívar en la primera fase, es decir, en los años parte de 13 y 14? Sí, desde el 10 hasta el 14, hasta el 15. Sí. ¿Será que a eso se debe, que no había claridad, no había mensaje, no había orientación, no había un planteamiento donde esa masa no se veía incorporada a ese proyecto? Fíjate tú, leyendo el libro de
Juan Uslar Pietri, La rebelión popular de 1814. Extraordinario trabajo, extraordinario trabajo. Muy buen trabajo, ¿no? Leyendo a Germán Carrera Damas, los aspectos estructurales del fenómeno de Boves, Sí. ¿no? Aspectos socioeconómicos. Aspectos socioeconómicos, exacto, de la guerra de independencia en el tiempo de José Tomás Boves. Trabajos que hay que leerlos, pero todavía ellos, uno y otro, toman un aspecto o varios aspectos, pero todavía falta la integralidad de explicar. Por ejemplo, yo soy de los que piensa que entre 1810, 1813, 1815, no es Bolívar, el discurso de Bolívar no le llega a la plebe, no le llega, era un discurso para élite, proclama, una élite analfabeta, que aquí había cuántos esclavos, cuánta población parda sabía leer y escribir, un poco más, pero no llegaba a 10% de la población. Yo creo que estamos mucho, porque incluso muchos blancos de orillas no sabían leer y escribir. Así es. Esto está en informes de la época. Yo soy de los que piensa que el esclavo, más que la independencia, no tenía visión de territorialidad nacional, veía la referencia del amo de la hacienda a quien él le servía, el peón y el esclavo, el siervo de la gleba criollo y el esclavizado, pues sometido a propiedad y con marcaje en el pecho, ¿no? Entonces yo soy de los que cree que la rebelión no era propiamente contra Bolívar, ni contra la independencia, era contra el amo de la hacienda, contra el orden, contra el dueño de la casa, donde el esclavo era doméstico, y eso era muy difícil que una proclama de la campaña admirable les dijera algo. Sí. Ese vuelco comienza, y no es que se da de súbito, en el año 16 con los decretos de Carúpano y el manifiesto de Ocumare, pero va permeando paulatinamente, son 2 o 3 años, y en el 18, en la campaña del centro, es que se nota. Tú ves a José Laurencio Silva, que él había comenzado en el 10, pero tú ves a Muñoz, el llanero, lo ves con José Cornelio Muñoz, tú ves a Juan José Rondón, que habían estado con Boves, tú ves a Pedro Camejo, el negro primero, que había estado con Boves, tú ves a muchos, población parda y exesclava, que había estado en el bando realista y que ahora comienza a comprender. Fue una mutación que se dio en la clase alta, en el ala de la clase alta que representaba a Bolívar, y que se da en la clase baja también, en los caudillos, digamos así, en los líderes, en los hombres más valerosos de la Néstor, pero esa mutación no fue circunstancial. Fíjate que el proyecto, la lucha de Bolívar en el año 14 se ve frustrada cuando tiene que abandonar Caracas y abandonar Venezuela y luego irse a reflexionar un poco a Jamaica, ¿no? Ahora fíjate, las dimensiones de estadista del Libertador se empiezan a ver cuando retorna después de la expedición de los Cayos y se concentra en Ciudad Bolívar, porque es que hay un planteamiento de fondo, la guerra, sí, cómo no, pero es que la guerra es sumamente costosa. ¿Y dónde están los recursos para financiar la guerra? Ahora bien, no solamente con recursos y con guerra, es decir, ¿para dónde va esta guerra? Porque es que ahí tiene que el Libertador definir cuál es el proyecto. El programa, yo hablo de programa. Claro, el programa, bueno, el programa republicano, pues el programa de la independencia, es decir, ¿para dónde va? Es decir, una república y con quiénes se hace la república. De ahí viene entonces el proyecto del poder moral, que es la educación de los ciudadanos, ¿no? La forja de los valores morales y la Cámara de la Educación. Claro, la Cámara de Educación y Cámara de Moral. Entonces allí hay, digamos que una definición en ese programa de la lucha por la independencia, cuál va a ser el resultado, cuál es el horizonte, dónde está el horizonte. No, pero es que habría que ver un horizonte cindido en 2 alas. El ala que visiona una república si no de iguales, una república con mucho componente de igualdad, que es ese proyecto, una cámara de la moral para que todos sean virtuosos, un proyecto platónico, las ideas aterrizadas en una república territorializada, la cámara de la educación, que todos tengan acceso a la lectoescritura, pero en eso, yo no sé si la palabra no es oligarquía, la élite mantuana que acompaña, que encabeza la independencia, Mariño, los letrados como Peñalver, Peña, los generales como el propio Páez, que no era exactamente de origen mantuano, pero que se asume a la alta dirigencia republicana desde el 16,
Urdaneta, Sucre, que está comenzando en el 17 a despuntar. Son dos corrientes, una conservadora que incluso rebota el proyecto de la Cámara de la Educación y de la Cámara Moral, no lo aprueba, lo pospone y nunca lo discute a lo largo de los 2 años del Congreso de Angostura. Y se olvidó, no se tomó en cuenta en Cúcuta, el año 21. Y el ala, digámoslo así, bolivariana, que no construye proyectos, sino que acompaña hasta lo último el proyecto bolivariano, que es Sucre, que es cuando se incorpora Simón Rodríguez, que es Fernando Peñalver, el que trajo la imprenta para el Correo del Orinoco, que es Juan Germán Rocio, que lamentablemente muere muy temprano en el 21. Es decir, es una fracción pequeña, reducida, que queda liquidada con el atentado del 28 y con la muerte repentina del Libertador. Ahora, Néstor, frente a las monarquías absolutistas, en las que, bueno, el centro del poder determina qué es lo que hay que hacer, la recaudación de impuestos para mantener al Estado monárquico. Hay un proyecto que es el proyecto republicano, pero el proyecto republicano, así como te ofrece posibilidades, garantías, libertades, etcétera, tú tienes que ser partícipe del financiamiento del costo de ese Estado. Daba la economía agrícola y pecuaria para mantener a ese Estado, al aparato político-administrativo, al ejército, la educación, toda la burocracia del Estado, porque en Europa el caso de España es patético, ¿no? España es realmente, cuando pierde América, que es la caja de caudales, bueno, ya España pues venía desde Trafalgar, había comenzado el drama, ¿no? La desgracia de su tiempo, y había continuado con la ineptitud y la incapacidad de Fernando VII, pero de ahí en adelante, cuando pierde América, pues pierde la fuente de recursos y no le queda más que seguir en una tragedia, en un calvario hasta los 98. Ahora, se podía financiar el proyecto republicano dependiendo solo de la actividad agrícola y pecuaria. Fíjate tú, yo creo que es interesante ese tema porque abre también otra línea de investigación que hay que profundizar, hay que concretar. Uno, la diferencia, qué economía había en España para la época de la independencia y qué economía había en América y concretamente en Venezuela para la misma época de la guerra emancipadora. Allá había una economía propiamente rentista, que vivía de los impuestos de las aduanas del quinto real, de todo lo que enviaba a la colonia, es verdad, y era una economía terciaria de servicios, en lo fundamental, y algo de agrícola, pero aquí, y se reflejó después a lo largo de la guerra de independencia, y en eso tú tienes obra escrita, las guerras de los caudillos locales, de las guerras civiles venezolanas. Aquí el país se sustentaba, el país no se extinguió, la población no se extinguió con las guerras civiles de Venezuela, porque España, dentro de lo oprobioso de un régimen colonial, España edificó una estructura agropecuaria que se mantuvo hasta Juan Vicente Gómez, se mantuvo hasta la llegada del petróleo. Todavía, y un poco después todavía, ¿no? Y un poco después, pero el petróleo comenzó a distorsionar esa estructura, a debilitarla con la migración campo-ciudad del siglo XX. Pero qué interesante tu planteamiento, porque hace recordar que en Venezuela existían las misiones del Caroní, que fueron las fuentes de los recursos para la compra. Cuando uno lee las cartas del Libertador de 1817, 1819, hasta pasando Boyacá y hasta Carabobo, uno ve con 2.000 fusiles llegamos hasta Lima. Entonces él dice, acabo de enviar al general Sucre, le escribe a Santander o le escribe a Rocio, para que haga unas compras de armamento y necesitamos, Padre Blanco, que nos envíe el cuero de ganado que usted tiene en las misiones. Sí. Que se vende más el cuero que los productos agrícolas. Bolívar entra en ese detalle, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si había una economía que uno la llama economía agrícola, economía pecuaria, que sustentó la guerra de independencia a partir del 17 con la toma de Guayana. Néstor, pero volviendo un poco, ya para concluir, esa población pardo-mestiza que se transformó ideológicamente, adquirió conciencia de su papel. Sin embargo, el Estado no le respondió como tenía que haber sido, y entonces pasó de una situación, pero se estancó ahí, se quedó ahí como fuerza productiva nada más.
como fuerza productiva, porque la fuerza vengadora, digámoslo así, de ese programa que lo encarnó Bolívar hasta que estuvo en Venezuela. Recuérdese que el Libertador se desentiende de esto porque tiene que terminar la guerra en Ecuador, en el Perú, y llegar hasta el Potosí, crear a Bolivia. Aquí queda en manos de la otra ala mantuana, la del Marqués del Toro, por nombrar uno de los grandes, Francisco Javier Llanes, los Peñas, la otra ala que el proyecto bolivariano se lo desecharon en Angostura, el proyecto integral de derechos, de igualación de derechos del hombre. Y esa ala que quedó al mando doméstico en Venezuela con el gran espadón de ese régimen, que fue Páez, a partir de que se va Bolívar en Carabobo, no era muy amigo de darle continuidad a la abolición instantánea de la independencia. La convierten en una manutención gradual que la va a resolver José Gregorio en el año 54. Imagínate tú, más de 30 años después de los decretos de Ocumare y de Carúpano. Sí. Total que entonces tenemos ese escenario, Néstor, en el que el pueblo es fuente o base fundamental para la lucha, para la conquista de la libertad, pero después ese pueblo no fue satisfecho en sus necesidades. No fue reivindicado, porque incluso la ley que dejó Bolívar de reparto de bienes nacionales fue burlada por unos vales, sí, con los cuales le negociaron las lotes de terreno, las parcelas, y volvió a caer la propiedad territorial en manos de una nueva oligarquía. Pero esa, vamos a decir, esa masa social venezolana fue determinante para la conquista de la libertad, como lo mostró en Carabobo, ¿verdad? Sin duda, sin Negro primero no hay Carabobo, sin Aramendi no hay las Mucuritas, las queseras del medio. Y hoy, Néstor, ¿dónde está ese Carabobo hoy con la población nuestra? Mira, ese Carabobo está hoy, yo lo siento, mucho más consciente de la realidad nacional, de una república asediada en este momento que estamos hablando, una república que necesita fortalecer su estructura económica, porque, como decíamos hace un momento, enlazando dos hilos históricos, la Venezuela agraria, que era débil económicamente, pero que se autoabastecía, que soportaba y financiaba su guerra, ya quedó muy una deconstrucción, ¿no? Casi que demolida con la irrupción del capitán petróleo, del general petróleo, y ahora hay que reconstruir esa Venezuela agraria, más tecnologizada, por supuesto, en unas condiciones de soberanía y que intercambie con el mundo, que exporte, además de minerales, exporte productos artesanales, manufacturas, productos agroalimentarios, y eso es una construcción en la que creo que es en la que entramos ahora, con sus tropiezos sin duda alguna, pero es en torno a la cual hay mucha más conciencia en este año pre al bicentenario de Carabobo que el que había hace 20 años cuando comenzó este proceso histórico bolivariano en la Venezuela del siglo XXI. Muchísimas gracias, Néstor Rivero, y muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias.